Amigos de Cultura Jurídica, dice Maquiavelo que hay dos formas de combatir, una con las leyes y la otra con la fuerza. La primera es distintiva del hombre, la segunda de la bestia. Un príncipe debe saber entonces comportarse como bestia y como hombre. La verdad que es que si Andrés Manuel López Obrador hubiera sido mi alumno al que tuviera que evaluar, yo lo reprobaba en derecho, pero tendría que poner un 10 en política, porque lo que está realizando desde luego en el asunto de cabeza de vaca, pues es violar una serie de normas de debido proceso, que a lo único que van a conducir es de que si finalmente se lleva a proceso a este personaje, pues seguramente por estos defectos no va a estar mucho tiempo en la cárcel, vamos, a lo mejor ni siquiera es procesado, o si es procesado no va a ser condenado porque se van a alegar una serie de vicios. Para empezar, es evidente que con todo y que se diga que hay una laguna terrible en la lectura del artículo 111 constitucional, la verdad es que no lo hay. El artículo es muy claro. En el caso de gobernadores, la declaración que hace la Cámara de Diputados solamente es para comunicar, así textualmente dice, comunicar a la legislatura local. Si hay una interpretación sistemática, además, el artículo anterior, el 110, dice también en una situación que es la de juicio político, que lo aprobado por, en este caso, el Senado, solamente tiene efectos declarativos. O sea, claramente el espíritu de la Constitución y lo que además se discutió cuando se hizo esta reforma en el periodo de Miguel de la Madrid, era que en última instancia, quien decide sobre retirar esa inmunidad procesal, que es como realmente se debe llamar al fuero, es la legislatura local. Y en todo caso, si hubiese alguna duda, pues se aplica un principio fundamental en el derecho, que es el principio indubio pro reo. Esto es, en caso de duda, tiene que darse la interpretación que más favorezca al inculpado, al señalado. Pero, no obstante que finalmente hay una resolución de la Corte, la de el ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá, en el sentido de que pues no tiene que dar impune, sino que se le va a poder juzgar y en todo caso condenar después de que termine su mandato, pues de todos modos la Fiscalía, según esto autónoma, consiguió pues una orden de aprehensión con muchos defectos, que seguramente será impugnada y que en el caso de ser ejecutada pues va a tener muchas fallas que en un momento determinado van a favorecer al señor Cabeza de Vaca para que si llega a prisión no esté mucho tiempo. Pero aquí es evidente que ese no es el propósito. El propósito no es castigar a un gran delincuente, a un hombre ligado al narcotráfico, no. Aquí el efecto y el deseo es político y lo logra claramente. Evidentemente en este momento no hay, creo, nadie en el país que no sepa que el señor Cabeza de Vaca es un delincuente. Y esto, pues lo único que provoca es un desprestigio político para el Partido Acción Nacional unos días antes de las elecciones. O sea, el gran propósito que era el de desprestigiar a los partidos de oposición unidos para buscar contrarrestar la fuerza que está ganando Morena. Ahorita las encuestas señalan que incluso el porcentaje de votación que puede obtener Morena va a ser mayor que el que obtuvo en el 2018, pues simplemente se va a marcar más. O sea, el propósito político lo va a lograr indiscutiblemente. Y hay otro efecto político muy importante. Hay en juego 15 gobernaturas, de las cuales pues se sabe que seguramente Morena va a ganar por lo menos 9. Esto es, hay la posibilidad de que haya 6 gubernaturas
que estén en partidos distintos de Morena. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues con este asunto de Tamaulipas, con esta situación en la que evidentemente se va a dar un fenómeno en el que van a ver los gobernadores que lleguen, que si no están aliados, si se portan mal con el presidente, pues les va a ir muy mal. Y seguramente van a tenerse que convertir en dóciles del presidente, porque saben, porque además esta es nuestra realidad. Con todo y que se diga que son estados libres y soberanos, los estados no lo son por el aspecto inicial que es el económico. Los estados no tienen ingresos propios. Los estados reciben ingresos de la federación. Los estados no tienen muchas facultades, sino es con el apoyo de la federación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la mayoría de los gobernadores de oposición actuales? Pues la mayoría pues se ha tenido que, con todo y tener una posición en algunos aspectos política en contra de el presidente, la mayoría, sean del PRI, sean del PRD o del PAN, pues han tenido que aceptar el poder presidencial. Entonces, el otro gran logro que tiene con esto es debilitar el federalismo. Ya no va a haber gobernadores que se quieran poner gallitos contra el presidente. Entonces, este es el gran triunfo. Andrés Manuel López Obrador de esto va a salir victorioso. Y esto lo olvidan quienes creen que en un momento determinado está cometiendo errores. No, para nada. Podrá combatir, desde luego no como hombre, sino como bestia. Y la verdad es que en estas guerras, más que las leyes, sirve la fuerza, y la fuerza la tiene la federación. Gracias.